Buenos días, jóvenes. Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí poder compartir, darles la bienvenida a este devocional en esta mañana. Sé que nos acompañan de diferentes partes del país y de otras naciones, así que sean bienvenidos a este devocional. En esta hermosa mañana tenemos el placer de que el pastor Paul Gell sea quien comparta con nosotros este devocional. Y antes de comenzar con el devocional, voy a leerles un poco de su biografía ministerial. Liderazgo desde la niñez en Hechos, maestro de escuela dominical y presidente de jóvenes en Iglesia Bautista Conservadora de La Ceiba. Miembro de UJBH desde 1994 y vicepresidente de la UJBH por 2 periodos consecutivos, conferencista nacional e internacional, médico del Campamento de Liderazgo Juvenil UJBH Bagope por más de 5 años consecutivos, certificado ministerial pastoral del Level College del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, USA, vicepresidente de la Asociación Bautista de Honduras, Islas de la Bahía, por los últimos 5 años, casado con Wendy Vallecillo por 16 años, padre de 3 hijos, Paul Jr., Ana Karina y James Alexander. Buenos días, pastor. Es un placer poder compartir con usted en esta hermosa mañana y qué bueno que nuevamente puede estar compartiendo devocionales. Así que lo dejo con el tiempo devocional. Buenos días a todos. Creo que me escuchan. Creo que estamos bien. Buenos días. Sí, le escuchamos, pastor. Creo que sí me están escuchando. Vamos a hacer una prueba a ver si cómo vamos a ir con la presentación. A ver si me ayudan un poquito. Aló, sí, ¿me escuchan? George, ¿cómo hago para presentar las diapositivas? Ahorita le compartimos para que sea anfitrión. Ok. Creo que... Ya puede compartirlas, pastor. Gracias por la invitación. Pastor, ¿prefiere que le ayudemos con esa parte si quiere? Esa presentación que usted tiene la tenemos. Ok, sería es la bueno misma que entonces. le estábamos proyectando. Sí, está bueno. Hágalo usted desde allá entonces. Excelente. Muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar de nuevo en este campamento virtual UJBH. Es una bendición. Para mí es una bendición el poderles llegar una vez más después de varios años y saber de que el Señor sigue bendiciendo y sigue trabajando en sus vidas. Tenemos poco tiempo, este es un devocional, así que vamos a entrar en materia y esperamos que Dios pueda tocar nuestras vidas. Vamos a orar para poder iniciar. Señor, te damos gracias en esta mañana, preciosa mañana que nos has dado, y gracias por hacernos llegar hasta este momento, y oramos para que durante este tiempo, una vez más, podamos ser tocados por tu Espíritu Santo, transformados, y que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios para poder ser siervos completos en toda tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de estratégicos y audaces. Cuando nosotros estamos hablando de estratégicos y audaces, nos referimos en este tiempo de pandemia
muchos pastores y cristianos en este momentito, yo podría decir con plena seguridad, como médico que soy, han muerto. Y quizás por falta de ser estratégicos y por falta de ser audaces. En el Nuevo Testamento, cuando le tocó a la primera iglesia, cuando les tocó quedarse en casa, cuando les fueron limitadas las posibilidades de poderse reunir en las sinagogas, ese fue un momento cuando la primera iglesia creció aún más. Ese fue un momento donde la iglesia creció en gran número. El evangelio se extendió por doquier. Para nosotros hoy día, en vez de crecer, pareciera más bien que estamos muriendo. La pandemia, el COVID-19, nos está matando. Quizás por falta de ser estratégicos y por falta de ser audaces. La siguiente diapositiva dice, este devocional está, le decimos, muévete enfocado. Muévanse y enfóquense. Caminemos y no perdamos la dirección. Vamos a decir, salgamos de esa zona de confort donde usted se encuentra en este momento y vamos a decir, manos a la obra. Manos a la obra. Salga de esa zona de confort. Muévase. Vamos a estar viendo hoy en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 al 33, que vamos a leer un poquito más adelante. Pero téngalo en mente, abra su Biblia ahí en 1 Samuel 17, versículos 28 al 33. Como introducción, en la siguiente diapositiva, como introducción, vamos a decir, David, una gran leyenda, una historia digna de seguir, digna de imitar para cada uno de nosotros como cristianos y cada uno de nosotros como jóvenes hoy en día. Una historia que todavía se aplica para nosotros. La siguiente diapositiva dice, Israel estaba lista para la batalla, pero tenían gran miedo porque los filisteos estaban sobre un lado del monte. Ellos estaban en un lado, eran dos montes en medio del valle. Los filisteos estaban en aquel monte y los israelitas estaban en el otro monte. En el monte, en el lado de los filisteos, en ese lado de repente salió aquel gigantón Goliat. Para nosotros hoy día, este gigante va a venir a ser nuestro mayor temor, nuestro desánimo. ¿Qué le está dando temor a usted? ¿Qué le está dando? ¿Qué lo está desanimando? ¿Por qué usted no está desarrollándose en el ministerio? ¿Por qué usted no está sirviendo como debería al Señor? Ese hoy día para nosotros es nuestro Goliat, nuestro mayor temor y nuestro mayor desánimo. Vamos al libro, vamos a leer un poco de 1 Samuel 17. No vamos a leer todo ese capítulo, lo cual recomiendo que usted lo pueda leer ahí en su casa más detenidamente más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo. Pero ahorita nos vamos a concentrar solo en unos versículos, porque en esos versículos vamos a encontrar cómo ser estratégicos y cómo ser audaces. ¿Y dónde nos está llevando David? Empezamos con el versículo 28. Yo lo voy a leer. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia
y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las recibieron y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Debemos recordar, vamos a la siguiente diapositiva, debemos recordar, número 1, debemos de rechazar las palabras de desánimo. Habrán muchas personas que le van a querer desanimar a usted, quizá hermanos de la iglesia, el pastor, quizá su familia. Debemos rechazar las palabras de desánimo. Aquí vemos que el hermano de David le estaba dando palabras de desánimo. Vemos que el pueblo al cual él acudió a preguntar después le estaba dando palabras de desánimo. El mismo rey le estaba dando palabras de desánimo. Número 2, debemos reconocer la naturaleza verdadera de la batalla. ¿De dónde viene la batalla? Estamos en una guerra contra Satanás y sus huestes. No estamos en una guerra contra unos y otros. Y tercero, debemos recordar que hay que correr la carrera. Y cuando decimos correr la carrera, reconoce la esperanza de tu llamado. ¿Quién te ha llamado? Cristo. Responde entonces al llamado. Responde al llamado. Debemos tener esa confianza que quien nos ha llamado es Cristo y debemos responder a ese llamado. Nuestra siguiente diapositiva. Corre la carrera. Estamos diciendo, responde al llamado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes quién tú eres? Allá en Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos nación santa. Y dice así, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué fuimos adquiridos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Esa es nuestra carrera. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces debemos rechazar todas esas palabras de desánimo. Debemos reconocer quiénes somos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Tenemos sueños, vamos a decirle visión, y debemos tenerlo. ¿Y qué harás? Desarrollar esa tarea, esa carrera en el cual Cristo te ha dado. Y para que podamos desarrollarla, tú necesitas eliminar a los destructores de tus sueños. Necesitas eliminar a los destructores de tus sueños. Necesitas eliminar. David eliminó el desalentador hermano. David eliminó el desalentador mensaje del resto del pueblo. David eliminó el desalentador mensaje que le estaba dando el mismo rey. El mismo rey.
A veces puede ser tu pastor quien te está desanimando. A veces puede ser un diácono quien te está desanimando. Pueden ser otros cristianos quien te están desanimando. Pueden ser el COVID ahorita quien te está desanimando. Pueden ser cualquier otro obstáculo quien te está desanimando. Elimina a los destructores de tus sueños. Siguiente dispositivo. Hay cosas que necesitamos conocer. Y la primera de esas cosas es que somos miembros los unos de los otros. Jóvenes, iglesia, están escuchando. Todos los cristianos, dejemos de pelear uno entre otros. La batalla no es entre nosotros. Reconozcamos, decíamos anterior, reconozcamos contra quién es la verdadera batalla. No debemos pelear uno entre otros. Somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. Pero también, número 2, somos diferentes. Somos diferentes. Qué bueno que somos diferentes. Y eso hace de que cuando otra persona está haciendo una obra, yo debo respetar la manera en que la está haciendo siempre y cuando la está haciendo dentro de los parámetros bíblicos. La estrategia que esa persona pueda usar puede cambiar, porque Dios va a utilizar una estrategia en mí diferente a la que va a utilizar en cada uno de ustedes. Somos diferentes. No obligue a los demás a ser igual que usted. Somos diferentes. David era diferente a los demás, totalmente diferente a ellos. Y debemos recordar siempre que somos diferentes y que los demás son diferentes. Número 3, debemos caminar en nuestros dones motivacionales, o sea, nuestros talentos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero cuando hablamos de dones, usted debe desarrollar su don. Desarrolle su talento. Su talento está dado, su don está dado para que usted pueda bendecir a otros creyentes con ese don que se le fue dado. Para que usted pueda bendecir. No es para exaltarse a sí mismo, es para que bendiga a otros. Para que bendiga a la iglesia, para que ayude a la iglesia. No es para usted mismo. Es algo, un regalo que se le fue dado para que usted ayude a otros creyentes. Y déjeme decírselo de esta manera. Un don es una porción más sobre algo en específico que se le fue dado a usted. En otras palabras, o más claro, diríamos, todos los cristianos debemos tener fe. Pero recuerde que hay un don de fe. O sea que esa persona, ese creyente que tiene el don de fe, tiene mayor fe que todos los demás de nosotros. Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto, cuando Dios nos ha llamado a una cuestión de fe, ¿a quién voy a poner adelante? Al que tiene el don de fe. No me voy a poner yo porque yo no tengo ese don de fe. Entonces pongo al que tiene el don de fe que vaya adelante. Para eso están los dones y debemos reconocer esos talentos que tenemos y reconocer el talento que tienen los demás. Nosotros los creyentes no somos todólogos. No lo tenemos todo. Hay algunas iglesias por ahí que creen que los cristianos debemos tener todos los dones. Incorrecto. No podemos tener todos los dones porque si no, entonces no nos necesitaríamos unos a los otros. Dios nos bendice con uno u otro don. Y ese don debemos de desarrollarlo. La siguiente diapositiva. La carrera, perdón, me quedé allá, se me olvidó la anterior, la cuarta, porque me la salté. Necesitamos amar sin disimulación. Y esto es bien importante, que debemos amar sin disimulación. Oiga, hermano,
amémonos unos a otros, porque andamos por ahí que no me gusta este hermano y no me gusta aquel hermano, pero después queremos ver que Dios bendiga la hora. ¿Cómo va a bendecir Dios la hora si no nos amamos entre nosotros? Debemos amarnos independientemente que aquel hermano se me paró en mi uñero y me dolió mucho. Independientemente que aquel hermano habló algo y dijo algunas palabras que me dolieron, fueron hirientes para mí, yo debo amarle. Y sin disimulación, un amor correcto, entero, sincero. Debemos amarnos uno a otro. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice, la carrera es quien usted es. La carrera se manifiesta a través de lo que usted hace. Los creyentes debemos ser, no hacer. Y déjeme explicar esto, que los creyentes debemos ser, no hacer. Debemos ser, yo debo ser como Cristo. Yo debo ser como Cristo. Pero a veces queremos hacer cosas que no somos. A veces queremos desarrollarnos en cosas que no somos. Podemos poner un ejemplo de eso y decir, bueno, a veces puede ser que hay una campaña de evangelismo. El hermano Juan es mejor, es evangelista, tiene el don de evangelista. Yo soy un predicador, pero él tiene el don. Utilicemos a quien tiene el don. Debemos ser quienes somos, hacer las cosas que somos. Somos llamados a una tarea. Somos llamados dentro de un don. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto se cumple si estamos dentro de lo que yo soy como Cristo. Dentro de lo que Él me ha llamado. Todo lo puedo en Cristo. Entonces significa que yo todo lo puedo hacer. Tenga cuidado. Los israelitas era el pueblo escogido de Dios y ellos no pudieron derrotar al gigante. No todos los cristianos podemos hacer todo. Yo debo desarrollarme en lo que yo puedo, no en lo que yo puedo, en lo que yo soy como Cristo. Debo desarrollarme en lo que soy como Cristo. Todo lo puedo en Cristo y tomamos este versículo como que si es para todo lo que yo hago. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Esto sí es cierto, pero si estamos dentro de lo que yo soy como Cristo. Dentro de lo que yo soy como Cristo. Hay hermanos que tienen don de sanidad. Claro, yo puedo orar por un hermano. Pero hay hermanos que tienen don de sanidad. Cuando voy a orar por enfermos, los pongo a ellos primero. Que ellos vayan delante. Yo siempre voy a orar, pero ellos van a ir delante. Ellos tienen el don. Debemos desarrollarnos dentro de lo que somos como Cristo. Hacemos carrera dentro de lo que yo soy. Vamos a la siguiente diapositiva. En otras palabras, si no soy llamado a esa tarea, posiblemente seré un fracaso porque estoy queriendo hacer algo que sale de mí mismo, no algo que viene de Dios. Estoy queriendo hacer algo que sale de mí mismo. Lo que a mí me gustaría hacer, lo que yo quiero hacer, lo que yo siento que debo hacer. Error, equivocados estamos. Esto es la historia que leímos en esos versículos en 1 Samuel 17, 28 al 33. David hizo lo que venía de Dios. No salía de él mismo. David hizo lo que venía de Dios.
Y el ejército de Israel no podía avanzar porque salía de ellos mismos y no venía de Dios, porque no estaban basados en Dios, no estaban arraigados en Dios. Dios había preparado a David para ese momento. Dios lo había preparado con leones, Dios lo había preparado con osos y aún más. Si David no hubiera estado preparado, quizá le hubiese ido igual que al resto del pueblo de Israel, un verdadero fracaso. Detenidos ahí sobre ese monte, con el temor que los embargaba. Pero David, Dios lo había preparado desde antes. Dios le va a preparar a usted para la tarea al cual Él le está llamando. Y le está preparando desde mucho antes. Y cuando Dios le llama a la tarea, significa que usted tiene las herramientas necesarias para poder desarrollar esa tarea, la cual Dios le ha llamado a. Estratégicos y audaces. Dios había enseñado a David a través de su corta edad, le había enseñado a través de enfrentamientos con osos, a través de enfrentamientos con leones y a través de enfrentamientos con otros. Para cuando llegó este momento con un gigante, Goliat, David estaba preparado. David hizo algo que venía de Dios. Era Dios quien le puso a David en ese momento. El papá de David no entendía eso. Los hermanos de David no entendían eso. El resto del pueblo de Israel no entendió eso. Israel, el rey de Israel no entendió eso. Saúl no entendió eso. David entendió que había sido llamado para este momento en específico. Hermanos y hermanas, desarróllese en su don. Desarróllese en su don. Siguiente diapositiva. Dios nos llama a una tarea específica en un tiempo específico. Dios nos llama a una tarea específica en un tiempo específico. Oiga, lo que le quiero decir con esto es que no siempre el llamado a ese ministerio en el cual usted se encuentra ahora, el cual usted está desarrollando ahora, es de por vida. A veces nos creemos de que estamos ahí de por vida. No estamos de por vida. Dios nos llama a una tarea, a un llamado específico en un tiempo específico, y lo vemos a través de la historia, de las historias bíblicas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que Dios llamó a hombres y mujeres para una tarea en específico en un tiempo específico. Hermanos, usted también no es la excepción y está siendo llamado para una tarea específica. Esté preparado. Siguiente diapositiva. El creyente debe ser conocido por su fruto. El fruto es determinado por lo que yo deposito y hablo. El fruto es determinado por en dónde, en quién yo permanezco. ¿Qué nos dice Juan 15:4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanezca en Cristo. Agárrese en Cristo. No se suelte de Cristo, porque entonces no habrá fruto. No va a haber fruto si usted se suelta de Cristo. Siguiente diapositiva. Ya estamos por terminar. La carrera es quien yo soy. Mi vida guiada por Dios, arraigada en Dios, vivida en Dios es la carrera. Mi vida guiada por Dios, arraigada en Dios, vivida en Dios, es la carrera. La carrera es quien yo soy. Siguiente diapositiva. Recuerde esto, que donde no hay visión, el pueblo perece.
donde no hay visión. La visión la da Dios. Y si usted no tiene la visión, entonces va a perecer. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y déjame hacer una aclaratoria aquí en esta palabra profecía. No estamos hablando de muchos charlatanes creyentes que dicen ser profetas. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese tipo de profecía. Cuando la palabra dice aquí profecía, se está hablando de la Biblia misma. Está hablando de la palabra escrita de Dios que tenemos nosotros en la Biblia. Esa es la profecía. Traduzcamos esa palabra profecía y digamos, sin la palabra escrita de Dios, la Biblia, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, otra vez, la palabra de Dios, la Biblia, es bienaventurado. No estamos hablando de profecía que andamos profetizando y somos unos charlatanes. Estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Vamos a la siguiente diapositiva. Somos destruidos por falta de conocimiento, por rechazar el conocimiento. Y una vez más, cuando hablamos de conocimiento aquí, estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo, me comí ahí, es mi pueblo. Creo que tenía un poco de hambre ahí cuando lo escribí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste la palabra de Dios. Yo te echaré del sacerdocio. Empezamos diciendo que somos ¿qué? Real sacerdocio, pueblo llamado. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Somos destruidos por falta de conocimiento y por rechazar el conocimiento. Hermano, no rechace la palabra de Dios solo porque el predicador es muy pasivo, porque el predicador no salta mucho o no grita mucho. Usted está rechazando la palabra de Dios porque él no grita mucho, porque él no salta, porque no es un predicador muy dinámico. Tenga cuidado de no rechazar la palabra de Dios por lo que usted quiere escuchar y no por lo que Dios le está queriendo decir. Tenga cuidado, porque no me gusta cómo predica este pastor, no me gusta cómo hace este, no me gusta cómo hace aquel, y nos vamos mejor. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Queremos que Dios se ajuste a nuestra manera de ser y no nosotros a la manera de Dios. Siguiente diapositiva. El llamado de Dios no siempre es permanente. Puede ser solo para o por un periodo de tiempo determinado. Fíjese que Dios puede llamarle a usted solo por un día específico en toda su vida. Dios puede llamarle a usted por meses en toda su vida. Dios puede llamarle a usted por años en toda su vida. Yo no sé por cuánto tiempo me ha llamado Dios a ese ministerio. Sigo siendo creyente, pero el llamado de Dios a esa tarea en específico podría ser solo por un momento en específico. Siguiente diapositiva. Corra con paciencia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas que se contraponen a nuestra carrera. Hay dos cosas que nos limitan en la carrera. Hay dos cosas que nos detienen en la carrera. Hay dos cosas que son un obstáculo verdadero en la carrera. Uno, el peso, y dos, el pecado.
1, el peso. 2, el pecado. Y esto, recuerde, despojémonos de ¿qué? ¿Qué dice la parte B? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esas dos cosas, ese peso y ese pecado, podríamos estar hablando de la culpabilidad que yo siento. Podríamos estar hablando del internet. Podríamos estar hablando de la computadora, el celular, el televisor, el Facebook, la inseguridad, el miedo, los negocios, las preocupaciones. Cuando me pongo a juzgar uno a otro y juzgar a las diferentes personas, no perdonar. A veces no queremos perdonar y no, porque él me hizo daño y él tiene que venir a buscar perdón. La Biblia dice que yo debo ir a buscar perdón. Aunque aquel tenga la culpa, yo debo ir. Tal vez pueden ser groserías en nuestras vidas, amarguras, etcétera, 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 etcétera. Hay tantas cosas que pueden ser peso o pueden ser pecado en nuestra vida y nos detienen para que no podamos correr la carrera. Siguiente diapositiva. Si sus creencias cambian su percepción, si lo que yo pienso cambia mi percepción, si lo que yo creo dicta mi vida, si lo que yo creo es lo que yo estoy pensando, entonces yo necesito cambiar. Repito esto para que lo podamos comprender. Si sus creencias, si lo que usted cree le cambia su percepción de Dios, le cambia su percepción de la palabra de Dios, si lo que usted cree le dicta cómo debe ser usted en su vida, si lo que usted cree es la manera en que usted piensa, usted necesita cambiar. Porque lo que usted cree no importa. La manera en que usted piensa no importa. La manera en que usted quiere hacer su vida no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Y Dios nos dice en su palabra cómo debemos percibir las cosas. ¿Cómo yo debo percibir? De acuerdo a como dice la Biblia. ¿Cómo yo debo actuar en la vida? De acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cómo yo debo pensar? De acuerdo a lo que dice la Biblia. No de acuerdo a lo que yo quiero y como yo creo que es. Mi manera es errónea. La manera de Dios es la correcta. Si sus creencias cambian su percepción de lo que dice la Biblia, usted debe cambiar. Si sus creencias dictan la manera en que usted se va a conducir en la vida, usted debe cambiar. Si lo que usted piensa cambia y hace la manera en que usted se va a conducir, usted debe cambiar, porque usted debe regirse de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a su propia manera de creer, pensar y actuar en la vida. Debemos ser como Cristo, como Dios quiere de nosotros. La siguiente diapositiva. Concluyo diciendo esto. Usted es cristiano, quizás es un líder. Déjeme decirle que usted, aún así, necesita seguir avanzando. Usted debe seguirse preparando con seminarios. Usted debe seguirse preparando con diferentes capacitaciones. Usted debe compartir con otros creyentes. No se conforme. Anime a otros. Motive a otros. Motive a otros. Prepárese. Dios preparó a David. Y David venció a un gigante que le dio la vuelta completa a la historia de Israel a través de lo que ese niño hizo,
porque Dios le había preparado. Usted necesita prepararse. Sea estratégico, sea estratégico, sea audaz. Posiblemente lo necesita y yo diría que estoy más que seguro que usted lo necesita ahora mismo en este tiempo de pandemia. Comparta con otros para que el evangelio se pueda extender. Comparta con otros. Este es el momento para que la iglesia pueda crecer. Para que hayan más cristianos, compartamos con otros. La gente, Honduras necesita conocer de Cristo. Se está muriendo la gente por una pandemia. Recuerde allá en el desierto, aquel montón de serpientes que estaban mordiendo a la gente. Y la gente, los israelitas estaban cayendo muertos, muertos, muertos. Y Dios puso una serpiente de bronce. La gente solo necesitaba voltearla a ver. Ahorita la gente está cayendo muerta, muerta, muerta por el COVID-19. Pero Dios le ha puesto a usted para que usted sea luz en la vida de esas personas. Para que ellos puedan ser salvos. Salvos. Comparta de Cristo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. No quito más tiempo. Gracias por darme esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes nuevamente. Es una bendición para mí. Dios les bendiga y que pueda seguir prosperando y engrandeciendo la obra UJBH y a cada uno de ustedes en sus diferentes ministerios, ahí donde se encuentran los diferentes países y las diferentes ciudades. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias, pastor, por este hermoso devocional que nos compartió en esta mañana. Realmente aprendimos mucho. Y claro que tenemos que movernos, tenemos que emprender en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Y es muy curioso, ¿verdad?, lo que le pasó a David y que este es un personaje de la Biblia que siempre motiva y más a uno como joven. Bueno, de parte del equipo de la UJBH le tenemos un diploma por participar, ¿verdad?, en este Congreso Estratégicos y Audaces. La UJBH, la Unión de Jóvenes Bautistas de Honduras, otorga el presente reconocimiento a Paul Gale por su especial participación en nuestro Congreso de Liderazgo Estratégicos y Audaces, desarrollado en fecha del 04 al 06 de septiembre del 2020. Firma Alex Pineda, vicepresidente, Diana Mejía, presidenta, Jorge Manuel Fiscal y Axa Posas de Finanzas. Muchas gracias, pastor, por su participación. Y a los demás jóvenes, pues los invitamos, ¿verdad?, que se sumen a las 2 últimas plenarias que tenemos y también al cierre de este Congreso Estratégicos y Audaces. Esas 2 plenarias van a estar muy buenas, van a estar excelentes como todo, ¿verdad?, en este Congreso. Un tema acerca de misiones y el otro sobre adoradores. Así que no se lo pueden perder, chicos, y los motivamos para que sigan conectados, ¿verdad?, con Estratégicos y Audaces. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias, Diana, por la dirección que está haciendo. Gracias a toda la junta directiva. Sé que han estado trabajando arduamente. Este es un congreso diferente, virtual. Qué bonito, qué bueno. Gracias porque Dios está dando direcciones diferentes y estamos tomándolos. Y qué bueno que podamos tomar todo esto y podamos ser estratégicos, podamos ser audaces para poder compartir esa palabra con otros. Dios les bendiga, gracias por el diploma. Ya tengo varios por ahí, ¿verdad? Así que gracias nuevamente. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Para una foto con usted, porque yo sé que siempre ha coleccionado. Chicos, si lo pueden poner de principal a él para tomarnos una foto de recuerdo con el hermano Paul. Ay, disculpen que intervine. Buenos días a todos también. A ver si lo ponen de a él principal para que podamos tomar la foto. Para que ahí, eso, pastor. Entonces, a ver si nos ayuda alguien de los chicos ahí con la foto. Nos avisan. No sé si ya la tomaron. No, en unos segundos ya la tomamos. Permítame. La tomamos en 1, 2, 3. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones.
Yo tenés chacaliche. Hija,